Tras la alarma social creada por el indulto arbitrario e injusto, el primero que hubiera debido venir aquí a comparecer de una manera voluntaria hubiera tenido que ser el ministro. Decía hace un momento el portavoz del Grupo Popular que las cosas se aclaran explicándose. Pues sí, se empiezan a aclarar explicándose. Hubiera tenido que venir a explicar por qué. Vamos a los hechos. El 1 de diciembre de 2003, José Alfredo Dols conducía su coche junto a su novia cuando un conductor kamikaze que circulaba en dirección contraria impactó con ellos y acabó con la vida de José. Los tribunales condenaron al kamikaze a 13 años de prisión por un delito grave de conducción con desprecio a la vida de los demás. El 2 de febrero de 2012 ingresaba en prisión. Apenas 10 meses después, y gracias al indulto que le ha concedido el Gobierno, ha salido de la cárcel. Ese día la familia de la víctima, sus amigos, revivieron el dolor. Y toda la sociedad valenciana, española, se preguntó ¿por qué? ¿Por qué el ministro Gallardón ha concedido el indulto con los informes en contra de la Audiencia y de la Fiscalía? ¿Por qué el ministro Gallardón le indultó tras solo 10 meses de prisión cuando el delito era de extrema gravedad? ¿Por qué el ministro Gallardón ha concedido más indultos por delitos contra la seguridad del tráfico en un año que en toda la legislatura anterior? ¿Por qué el ministro Gallardón ha tramitado este indulto con rapidez inusual? ¿Por qué el ministro Gallardón ha conmutado una pena de 13 años de prisión por una multa de 4.200 euros? Preguntas que tiene que responder el señor ministro. Este polémico indulto no lo ha entendido nadie. Ha sido un indulto kamikaze, una respuesta kamikaze a una situación grave. El presidente del Tribunal Supremo ha dicho que no le gusta. La Unión Progresista de Fiscales ha dicho que es incomprensible, desproporcionada. Las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico han dicho que es incomprensible, fraude a la independencia judicial y una gran fraude a la dignidad humana. El Ayuntamiento de Alzira, la localidad de la víctima, aprobó ayer una condena unánime y pidió la revocación, incluso la propia alcaldesa del Partido Popular. ¿Y qué ha pasado por parte del Gobierno? Por parte del Gobierno, el ministro del Interior ha dicho cínicamente: tendremos que estar más atentos a estas cuestiones, más atentos. Si él estaba en el Consejo de Ministros, pues hay que estar atentos en el Consejo de Ministros y hay que estar atentos a las Juntas Generales cuando después pasa lo que pasa. Es evidente. Hay que estar atentos. Le ha dicho la señora vicepresidenta que los informes no eran vinculantes y que, al parecer, entraba en el fondo de la cuestión diciendo que se había tratado de una enfermedad. Ella no tiene que definir nada. Eso ya lo ha definido claramente el Tribunal Supremo. Y el ministro de Justicia evidenció el máximo desprecio cuando dijo a preguntas de los periodistas que no sabía nada de esta cuestión. ¿Por qué el kamikaze y por qué no Daniel Reboreda, como se decía ahora, que es una posición que la sociedad entiende y que está pidiendo? ¿Por qué este indulto tan rápido, tan irresponsable? Y la única explicación es que el despacho jurídico del kamikaze es el bufete en el que trabajan familiares directos del ministro y otros importantes dirigentes del Partido Popular. Se quiera o no se quiera, cuando se esconden, la sombra del tráfico de influencias se cierne de una manera directa sobre este asunto. Sabíamos el modelo de justicia que estaban preparando, lo sabíamos con la nueva ley de tasas judiciales, en la que no todos vamos a ser iguales respecto a las posibilidades de actuar en la justicia. Pero además, ahora ya sabemos también que la vía de solucionar los indultos es la vía de tener dinero e ir a un bufete influyente. Mire, la familia de la víctima está desolada, la sociedad está desolada, porque además en estos momentos es un indulto que vuelve a rememorar una situación terrible que pasaron hace ya unos cuantos años. Decía la hermana de la víctima que le parecía lamentable que el ministro de Justicia pueda firmar un indulto a un kamikaze que ha sido condenado por el Tribunal Supremo a 13 años de cárcel sin más. Que pueda cargarse de un plumazo el trabajo hecho por toda la defensa durante años y por los jueces y los magistrados. Es una burla a las víctimas. Es más,
decía la hermana de la víctima que estaba indignada porque el ministro decía desconocer la cuestión. Por todo ello, exigimos que haya una explicación que hubiera tenido que dar inmediatamente el ministro y que no ha dado la cara y no ha sido capaz de explicarlo. Por dos cuestiones fundamentales. Desde luego, por el sentido de la dignidad de las personas y el respaldo a las víctimas. Y, en segundo lugar, porque es verdad que durante los últimos años hemos avanzado mucho en la superación de la siniestralidad vial. Y la peor pedagogía posible es la que se genera de este indulto kamikaze, de esta decisión que lo único que actúa finalmente es para que una vez más haya más desafección a la política y más desafección a las instituciones. Muchas gracias.